Bien, también. ¿Cómo están? Qué bueno, bien también. Hoy vamos a acabar, llegamos un poco tarde y vamos a acabar temprano porque vamos a Sonora y el vuelo sale a las 10 de la mañana, entonces cerramos a las 9 y nos vamos corriendo. Bueno, hoy vamos a dedicar la mañanera a las y los paisanos que viven en Estados Unidos. La buena relación entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones. Son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación que fortalecen la economía de México y fortalecen la economía de Estados Unidos. Es el mejor símbolo de amistad que pudiera haber. Así lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos. Porque es muy importante la aportación de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Eso nos lo va a platicar Ana Valdés, que ya ha estado aquí en la Mañanera del Pueblo, que es directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank. Recientemente salieron datos muy importantes que muestran esta relación y la importancia de quienes nosotros llamamos héroes y heroínas de México, porque en algún momento decidieron irse a buscar una mejor vida allá, cuando estaban cerradas las puertas de la posibilidad de construir una buena vida en México, sencillamente fueron a buscar a sus familiares. Entonces, la relación entre ambos países es muy importante a través de mexicanos estadounidenses, porque es eso. Muchos de ellos tienen doble nacionalidad o incluso tienen nacionalidad estadounidense, pero tienen su vínculo con México de muchas formas. Entonces Ana nos va a platicar de ello y al cierre de la conferencia, Suave Patria. Adelante, Ana. Gracias, señora presidenta. Otra vez, muchísimas gracias por tenerme. Es un honor poder compartir estos datos con la señora presidenta primero y después con ustedes. Es realmente interesante este último conjunto de datos, especialmente sabiendo lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Y creo que esta es historia, como decía muy bien la presidenta, esta es una historia de éxito para los dos países. Y otra vez yo, que soy inmigrante allá y vivo allá, les puedo decir que no ha sido un año fácil, pero al mismo tiempo les puedo decir que estoy sumamente orgullosa del trabajo de nosotros, los mexicanos, los compatriotas, los nacidos allá y los nacidos aquí, pero que viven allá, porque ha sido una historia de resistencia, de fortaleza, de recuperación, y que los números que les voy a compartir no disminuyen el momento que estamos pasando. No quiero sonar como que no estoy consciente de lo que nos está pasando en Estados Unidos, pero por otra parte es realmente gratificante saber que seguimos contribuyendo. Como dice la señora presidenta, seguimos contribuyendo a que ese país crezca y sea lo que es. Entonces les vamos a compartir estos datos que ahorita son para mexicanos en general. Tenemos un estudio que viene en dos semanas, en una semana y media, de mexicanas nada más, que también les va a emocionar, estoy seguro. Pero bueno, vamos a empezar con los datos de demografía. Y desde luego, este es un dato que a lo mejor ustedes ya conocen, que somos en Estados Unidos los mexicanoamericanos, podríamos decir, entre los que llevan ahí 10 generaciones y gente como yo, que se fue de este país a buscar allá también, como dice la presidenta, a mis familiares. Somos 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso es una cifra sumamente importante porque van a ver ustedes las contribuciones económicas y, como dice mi hermano siempre, la tendencia de a dónde estamos llegando. No es nada más lo que hacemos hoy, sino a dónde vamos. También quería clarificar con esta gráfica, que es el segundo número que ven, que se habla mucho de trabajadores
indocumentados, y muchos somos. Bueno, yo no, pero hay mucha gente que sí es indocumentada y que hace un trabajo fabuloso. Pero les quiero decir que de los 38 millones, el 90% no son indocumentados. Nada más hay un 10% de personas que todavía no consiguen lo que para mí, el pensamiento personal, es que se merecen la ciudadanía. Pero la mayoría de los mexicanoamericanos al día de hoy son nacionales, americanos y también muchas veces mexicanos. Y lo interesante de esto es que, como decía la presidenta también, nosotros, de alguna forma, los mexicanos disminuyeron muchísimo su viaje a los Estados Unidos, su migración a los Estados Unidos, a partir de hace unos 10 años. Entonces, por eso, el 90% de los mexicanos en Estados Unidos tienen papeles y son ciudadanos, porque la mayoría son hijos de esos inmigrantes. Que ya nacieron allá, son completamente, hablan perfectamente inglés, la mayoría son bilingües, y lo que sí son biculturales, que eso es bien importante, porque hablando de la amistad que existe entre Estados Unidos y México, eso siempre une, ¿no? Nosotros les llamamos los 200%, porque son 100% mexicanos, pero también son 100% americanos, y crean esta paz y esta convivencia que hace posible el crecimiento económico de la comunidad y del país. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, un dato que es muy fuerte, yo creo, es que 2.3 billones de dólares del PIB americano son producidos por los mexicanos. Esto tiene muchísimo que ver, no nada más con los trabajos que hacen, sino con el nivel de trabajo y también con el nivel de ocupación. Nosotros, los mexicanos, somos los empleados en Estados Unidos que más estamos ocupados. El promedio del americano, el 63% de la población tiene un trabajo. En el caso de los mexicanos, somos el 69%. Entonces, todos los que tienen familia o que conocen gente en Estados Unidos han oído cómo a veces trabajamos dos turnos y 3 trabajos y sacamos las cosas adelante, y de ahí viene mucho de la prosperidad. Adelante. Bueno, ya sabemos, el crecimiento de la población obviamente viene mucho de la población, del crecimiento del económico, pero lo que es muy interesante es que los mexicanoamericanos no tienen que ser necesariamente ciudadanos, pero los mexicanos en Estados Unidos han crecido casi el doble en la tasa de crecimiento que el resto de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vemos el nivel total de porcentaje de crecimiento del PIB americano, el crecimiento del PIB mexicano es el doble de grande. Entonces, no es nada más que tenemos más hijos, que tenemos más familias, sino también que esas familias están creciendo en movilidad económica. Estamos viendo, no lo tengo aquí ahorita, pero el nivel de graduación de la universidad es altísimo para los mexicanoamericanos, especialmente en STEM, por cierto. También es altísimo en el nivel obviamente a nivel un poquito menor, pero en el nivel de doctorados, de maestrías. Esos hijos de inmigrantes que vieron a sus papás hacer los sacrificios para irse a Estados Unidos y darles una mejor vida, están dando resultados. Son trabajadores natos, son leales a la misión de sus papás y a la misión de Estados Unidos, y además están muy orgullosos. En el estudio que les estoy diciendo que vamos a sacar de mexicanas, se habla de cómo las mexicanas jóvenes han cambiado completamente a nosotros, los papás que nos fuimos allá. A nosotros, cuando llegamos, nos decían, bueno, yo me acuerdo mucho de cómo me decía mi abuelita, calladita te ves más bonita. Así funcionaba nosotros cuando llegamos, ¿no? O sea, no hagamos solas, tratemos de asimilarnos, tratemos de pasar inadvertidas. Esos hijos de mexicanos que llegaron allá y que ahora están creciendo son completamente diferentes. Son muy seguros, son muy conscientes de que sus papás produjeron muchísimo para Estados Unidos y de que ellos también. Y al mismo tiempo tienen este amor hacia el país que es muy importante y que, como decíamos antes,
contribuye a esta unión tan fuerte. Es realmente, me lo dijo un amigo mío que es presidente de una compañía muy grande, decía, esta sinergia que puede provocar a esta población mexicana en Estados Unidos en relación con la población mexicana en México es fuertísima. Es un equipo que hace a Norteamérica en general completamente invencible. Entonces, es lo que estamos dedicando nosotros últimamente, a investigar ese poderío que tenemos todos juntos, no nada más para un país y para el otro, sino para toda Norteamérica. También les quiero decir de esto, una cosa que a mí me encanta del reporte que estamos ahorita publicando es el poder de consumo. El PIB es muy importante y siempre ha sido, es una forma de medir una economía, pero la economía de Estados Unidos está basada en consumo, no en productividad. Y el consumo de los mexicanos en Estados Unidos es avasallador. Les voy a contar una pequeña historia. El año pasado empezaron unas políticas creo que a todos los mexicanos que vivimos allá nos asustaron un poco, pero no importa, porque tomamos medidas, vimos cómo se asentaban esas políticas y después de 6 meses regresamos a consumir. No sé, para ustedes que siguen la economía americana, quizá han visto que los presidentes de compañías, etcétera, decían, ay, el consumo está muy bajo, aquí puede haber una crisis, tenemos que tener un poquito más conciencia de cómo hacer que la gente pida menos la comida y que vaya más a los lugares para comprarla, que salgan más, que se vuelvan a reunir en fiestas, etcétera, etcétera. Eso para el consumo americano es muy importante. Y les podría decir algunos ejemplos muy públicos, pero me quiero concentrar en lo que les voy a decir, que es que al 7º mes, que fue en julio, detectamos cómo los mexicanos volvieron a salir, volvieron a reunirse y el consumo de los mexicanos se volvió otra vez altísimo. Tomamos medidas, pero nos recuperamos. Y consumimos otra vez. También 15% 1.5 billones del consumo americano pertenece o está traído y está provocado por los mexicanos. Adelante. Esta gráfica me gusta porque estamos hablando de California y Texas, también Nuevo México, pero California y Texas, como ustedes saben, son los estados más importantes de Estados Unidos. Especialmente últimamente Texas ha tenido un crecimiento fuertísimo. Muchas compañías muy grandes, mundiales, se han movido, se han cambiado y han construido nuevas plantas en Texas. Y todo esto viene muy apoyado por la fuerza de trabajo mexicano-americana. Estos 2 estados, como ustedes saben, California, si fuera una economía independiente, sería la 5ª economía más grande del mundo. Bueno, no podría ser la 5ª economía más grande del mundo si no fuera por los mexicoamericanos. Y es el destino, bueno, fue por muchos años el destino más importante de nuestros inmigrantes. Lo mismo pasa con Texas. Y de hecho, ese triángulo entre Austin, San Antonio y Monterrey se ha desarrollado intensamente en los últimos 5 años y ha creado una economía fuertísima. Usualmente la economía el crecimiento muy fuerte venía de Dallas, después de Houston, pero últimamente ese triángulo de Texas, del sur de Texas, de Austin, San Antonio y Monterrey, ha sido uno de los principales motores del crecimiento de Texas. Entonces, hay que acordarnos, Texas es un estado muy grande y obviamente es muy diverso, pero Texas y California son mayoría latinos y eso tiene mucho que ver con su riqueza. Adelante. Nuestra gente empieza, no sé si se acuerdan que el año pasado yo presenté unos datos de nuestra gente en el campo, nuestra gente en servicios de los restaurantes, etcétera. Continuamos siendo muy poderosos y muy importantes para esas industrias, pero ya empezamos a penetrar en industrias mucho más importantes. Les cuento que hace como unos 3-4 meses recibimos una llamada, esto me sorprendió, pero recibimos una llamada de la compañía Mercedes-Benz. Y nos dijeron, queremos saber más de los latinos, podemos explorar, hacer un estudio. Y yo les pregunté, me parece muy bien, y cuéntenme por qué. Y decían, es que no saben la cantidad de mexicanos que estamos viendo que entran a nuestras agencias de coches. Porque ya es en español se dice, en inglés, pero en español, se dice la movilidad económica de la comunidad es muy fuerte ahora. Ya no estamos hablando nada más de esa parte en la que a finales del siglo pasado
era nada más cierta industria. Y todas las industrias valen muchísimo, pero ya estamos en muchas. Adelante. Vamos a terminar con los emprendedores, con los empresarios, con la gente que crea negocios. Nada más como un dato, el 36% de todos los nuevos negocios de Estados Unidos se crean por latinos y la mayoría son mexicanos. Este es un dato importante porque los latinos nada más somos el 20%, pero estamos creando el 36% de todos los negocios. Y los emprendedores mexicanos específicamente son más en número que los asiáticos o los afroamericanos. Y también eso a veces rompe un mito, las percepciones son diferentes y creo que eso es un dato que todos tenemos que tener en mente porque habla otra vez de este poderío que traemos al país de Estados Unidos y que al final también beneficia a todo Norteamérica. Adelante. Termino con esta gráfica que me hace muy feliz porque para empezar hablo de las tendencias, que es la palabra favorita de mi hermano. Y entonces esta tendencia esto marca la tasa de crecimiento de los mexicanos, que es la azul clara, que es la mayor, desde luego, tengo que verlo desde aquí, de los cubanos, puertorriqueños y otros latinos. ¿Se acuerdan la gráfica que vimos hace poquito de California y de Texas? Eso, la mayoría de los mexicanos están en California y Texas. Los cubanos están en Florida, muchos puertorriqueños son Florida y Nueva York, y también Pensilvania, Massachusetts ahora, también mucho. Pero vean la tendencia de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es la que es realmente otra vez, me encanta esta palabra, el motor de quién sigue creciendo. Obviamente nos encanta que nuestros hermanos de otros países nos sigan, también tienen tendencias positivas, pero nosotros estamos manejando el motor de lo que da esta comunidad en Estados Unidos. Con eso, por favor, ya saben que pueden ir a nuestro sitio de internet, ahí pueden encontrar esos datos. Muchas gracias por no nada más oírlos, sino compartirlos. Es muy importante saber quiénes somos. Y señora presidenta, muchísimas gracias por tenerme. Bueno, un saludo a todas las paisanas y paisanos que están en Estados Unidos, que como bien dice Ana, ayudan a sus familias en México, siempre lo han hecho, solidariamente, pero son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Son personas honestas, trabajadoras, con una cultura del esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad. Y eso es lo que debe guiarnos siempre, la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos a ver, de este lado. Ay, a ver, ¿dónde vamos? A ver, aquí la compañera. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarles en qué radica que justo los mexicanos dueños de negocios tengan esta mayor tasa de crecimiento. Pues al trabajo que realiza, tan sencillo como eso. Es el esfuerzo y el gran ímpetu que tiene la comunidad mexicana allá para fortalecer ambas economías. ¿Cuál es la importancia de que se erradique esta idea de que los mexicanos que viven en Estados Unidos son personas indocumentadas? Más que indocumentadas, es esta idea, primero, de que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos son delincuentes, porque se ha fomentado esta idea. Y lo que muestra Ana con estos datos es que es todo lo contrario. Podrá haber una u otra persona que haya cometido un delito y tiene que ser sancionada, pero son personas emprendedoras, honestas, trabajadoras, que no es que hayan ido allí solo para ayudar a las familias mexicanas, sino que allá están emprendiendo tanto que fortalecen la economía de los Estados Unidos y están muy integrados.
no solamente a la economía, sino a la vida de las comunidades en Estados Unidos. Y lo que buscan, pues, es ayudar a la economía de Estados Unidos igual que la economía mexicana, mientras ayudan a la economía de sus familias. Entonces, es esta visión que no tiene fundamento. Por eso son importantes estos datos. Y personas, la mayoría de las personas que no tienen documentos llevan ahí 10 años. Muchísimos años, ¿no es así, claro, Ana? mucho más, la mayoría 20 años. Coméntalo. Sí, señora presidenta, hay un estudio que no es de nosotros, pero que lo hemos visto, que habla de que la mayoría de los mexicanos, no estamos hablando de los venezolanos o los cubanos, etcétera, la mayoría de los mexicanos indocumentados tienen 20 años en promedio, 20 años. Tienen ahí sus vidas, han contribuido muchísimo, trabajan. Presidenta, precisamente hablando de Estados Unidos, ¿qué le han reportado los consulados de esas reuniones semanales que les pidió hacer en los centros de detención del ICE? Qué bueno que preguntas, porque salió esta nota ayer en CBS, que sale hoy en varios de los medios mexicanos. Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel, igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos, al mismo tiempo que abren todas las posibilidades, por ejemplo aquí, de sacar visas para ir a Estados Unidos o algunos otros temas. Pues la embajada y el consulado de Estados Unidos en México, entre otras de sus funciones, es proteger a sus ciudadanos. Entonces, los consulados en Estados Unidos lo que hacen, pues, es la relación entre ambos países, que es muy importante, todas las labores diplomáticas, y ayudar a los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo los ayudan? Uno, con trámites que tienen que hacer en México, pues muchas de las personas que viven allá pues tienen que hacer trámites aquí, por ejemplo, el acta de nacimiento, si es que quieren que tengan doble nacionalidad sus hijos, si van a regresar a México, cómo pueden traer sus cosas. Pues son muchísimos trámites que realizan en el consulado las y los mexicanos que viven allá. Y cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, pues tienen la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyarles. Entonces, esa es la labor que realizan los consulados, pero no estamos de acuerdo, además no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación, o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos, y así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, pues también Estados Unidos es su autodeterminación. Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México. ¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá, porque es nuestra responsabilidad. Y opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o alguna situación mundial, pero no están haciendo política en los Estados Unidos, ni mucho menos. Justo esta cadena hablaba de una revisión a los consulados. ¿Su gobierno ya recibió No tenemos ninguna información, pero frente a esta información que se está dando en algunos medios, o esta nota que sale en CBS ayer, primero no tengo ninguna información y segundo no tendría por qué ser, porque son muy respetuosos de la política de los Estados Unidos. Lo que hacemos pues es la labor que hace cualquier consulado en el mundo de cualquier país. Y sobre estas reuniones que realizan los consulados a los centros de detención, ¿ya le han dado algún reporte al respecto? Sí hay reportes y en todo caso que Relaciones Exteriores pueda informarlo. Okay, gracias. Presidenta, también ayer en la reunión que sostuvo aquí en Palacio con los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, se habló de un posible periodo extraordinario para hablar sobre el aplazamiento de la elección judicial. Todavía no.
todavía no lo tenemos definido. Como les comenté en su momento, Luisa María está haciendo este estudio y ya pronto pues haremos un planteamiento. Ok. También ayer hablaba de este récord de empleos, si nos podría dar la información. Sí, hay muy buenas noticias de abril. Ahí tiene algunas Belmont que justo ahora estábamos viendo. Hoy va a publicar el IMSS los datos de empleo formal. Al 30 de abril se registró un incremento mensual de 23.923 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Con ello, la afiliación total alcanzó los 22.748.603 puestos de trabajo, siendo la cifra más alta para un mes de abril de la historia y la tercera más alta para cualquier mes desde que se tiene registro. Es una muy buena noticia. La segunda buena noticia, que habla de la dinámica de la economía mexicana: entre enero y abril se vendieron 500.512 vehículos ligeros, la mayor cantidad en la historia en un primer cuatrimestre del año. La que sigue. Las remesas, ¿se acuerdan que habían caído? Esto tiene que ver con lo que mencionó Ana. En marzo se recibieron 5.394 millones de dólares, monto que representa el mayor crecimiento desde noviembre de 2024. 4. La inflación se redujo, esto lo mencionamos ayer. En abril la inflación registró 4.45%, lo que representa una reducción tras 3 meses al alza. Y ayer el Banco de México anunció la disminución de la tasa de interés, lo cual pues va a ayudar a las inversiones en el país. Entonces son muy, muy buenos datos. Por último, Presidenta, con esta visita que realiza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Canadá, junto con más de 240 empresas mexicanas, ¿qué objetivos o metas de inversión se tienen para lograr allá en Canadá? Bueno, con Canadá tenemos el tratado comercial de los 3 países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero desde que entró el primer ministro Carney al gobierno de Canadá, hemos estado fortaleciendo la relación México-Canadá. Hay mucho interés de las empresas canadienses en invertir en México y también de empresas mexicanas en invertir en Canadá y fortalecer el comercio entre ambos países. Entonces, recuerden que ellos vinieron aquí y ahora pues es el regreso de esta reunión y por lo que me informa Marcelo, les está yendo muy bien. ¿En qué sectores específicos se fortalecería este proyecto de inversión conjunta? Hay muchos sectores de la manufactura y también de servicios. Hay cada vez más turistas canadienses que vienen a México. Entonces hay varios sectores y ya esperemos que venga Marcelo para poder dar información más concreta. Gracias, Presidenta. Gracias. Sobre las remesas, Presidenta. Sobre las remesas. A ver. Muy buenos días, Presidenta, funcionario y señorita, bienvenida a México. Presidenta, millones de familias mexicanas dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Frente a la incertidumbre migratoria y laboral, preguntarle qué estrategia tiene su administración para proteger la estabilidad económica de esas familias y mantener el vínculo con la comunidad migrante. No hay incertidumbre, no veo incertidumbre. Obviamente, la política que ha tomado Estados Unidos frente a muchos mexicanos allá, pues hemos dicho públicamente que no estamos de acuerdo. Pero no hay una incertidumbre. ¿En qué sentido? Cada vez menos mexicanos van a Estados Unidos a construir una vida. Como bien dice Ana, es más bien esa migración fuerte que se dio durante años previos, porque aquí pues hay más oportunidades. Se han dado oportunidades con el desarrollo del país. Y nosotros contribuimos con Estados Unidos a disminuir la migración de una manera humanitaria a nuestro país de otras nacionalidades hacia Estados Unidos, que creció mucho
en el año 22, 23 principalmente. Entonces se trabaja para dar oportunidades de empleo aquí o darles la oportunidad de que regresen a sus países de una forma humanitaria. Entonces hay cada vez menos mexicanos que quieren ir a Estados Unidos. Lo que hay es una relación de 38 millones de familias. Yo voy a veces yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos desde hace 30 años. Allá ha hecho su vida, allá tuvo sus hijas, como muchos mexicanos y mexicanas que tenemos familia allá y que desarrollaron su vida allá. Obviamente, mi hermana, como muchos mexicanos y mexicanas, está pendiente de mis hijos, del nieto, de mi mamá, siempre está pendiente de la relación familiar y contribuye, ella es maestra de primaria allá, contribuye a la economía de Estados Unidos de muchas maneras. Así como en mi caso personal, pues hay 38 millones de casos. Entonces son muchas familias que tenemos mucho vínculo y ese vínculo es el que debe traducirse en amistad entre ambas naciones y no de desunión. Al revés, tenemos que verlo como los mexicanos que viven allá, que contribuyen tanto allá, que tienen nacionalidad estadounidense de quinta, cuarta, tercera, segunda generación, y también cómo contribuyen a México. Ahora aumentaron las remesas, entonces quiere decir que hay una confianza pues en la relación de ambos países. Gracias, presidenta. En el mismo tema, ante el endurecimiento de las políticas migratorias y las redadas contra mexicanos en Estados Unidos, preguntarle qué nuevas acciones está impulsando su gobierno para fortalecer la protección consular y garantizar apoyo legal y humanitario a nuestros connacionales. Bueno, como lo dijimos, hay una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el fallecimiento de mexicanos en centros de detención. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y vamos a buscar la protección de los derechos humanos, de las y los mexicanos, y siempre defender pues este vínculo económico, social, cultural que se ha desarrollado a lo largo de los años, que es benéfico para ambas naciones. Entonces siempre vamos a trabajar en ese sentido. Y la protección consular de los mexicanos que viven allá, porque así debe ser. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos de este lado. A ver, acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Alberto Marroquín Espinosa, de esa hora AM y 10am.mx. Presidenta, ahora que están las obras del tren allá en Querétaro y en los recorridos que ha realizado sobre las obras, he observado muchas ingenieras militares trabajando dentro de la obra. Y pues ahorita que pasó ya el mes de marzo de la mujer, pues me destaca mucho esa parte, ¿no? Incluso Querétaro ha sido en empleos formales de los primeros lugares en el país, lo cual el tren único ha generado la mitad de esos empleos formales. ¿Qué opinión tiene al respecto, presidenta, sobre esto? Bueno, son ingenieras contratadas por la agrupación Felipe Ángeles de los ingenieros militares. Hay muchos civiles trabajando en la obra, no solo son militares quienes trabajan en la obra, quienes coordinan el trabajo, quienes hacen la planeación, coordinan el trabajo, pues son los ingenieros militares y particularmente el general Vallejo, que como sabemos es un hombre de grandes capacidades, pero están contratados muchísimos civiles y entre ellas muchas ingenieras mexicanas que trabajan en todos los temas, desde topografía hasta ingeniería estructural. Claro. Presidenta, sobre el tren también, ya el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, había presentado una serie de proyectos de infraestructura para obras alternas a donde va a estar la estación principal ahí en el municipio del Marqués. Se hablaba sobre un monto de 3,000 millones de pesos. No sé si eso lo presentó a la Secretaría de Hacienda, no sé si usted tenga conocimiento o si se vayan a aprobar y si es el caso o no. ¿Cuándo iría usted a Querétaro a presentar a lo mejor la nueva estación del tren donde se va a construir y si va a anunciar obras alternas al tren? Bueno, vamos a
dedicar una mañanera a eso, si les parece, que venga Andrés y el general Vallejo, Andrés Layuz y el general Vallejo, para presentar dónde van a estar las estaciones nuevamente y particularmente la de la ciudad de Querétaro. Ok. Ya por último, Presidenta, el tema del… ¿Usted qué visión tiene sobre el servicio profesional de carrera, haciendo similitud a lo mejor a servicios profesionales como el de la Marina, el del Ejército? ¿Qué visión tiene para este servicio que inició hace prácticamente un poco más de 20 años y no ha tenido esa consolidación como de generar funcionarios de carrera? Bueno, es una buena pregunta. Tiene sus pros y sus contras, dependiendo del área. No quisiera ahora entrar en tanto detalle, pero podemos dedicar también un tiempo a explicar cómo se dio, cuándo se dio, a quiénes se les dieron esta característica de servicio civil de carrera y en dónde ha funcionado y en dónde no necesariamente ha funcionado. Entonces depende de cada lugar. Ahora, por ejemplo, la fiscal general de la República informó, entre otras cosas, en su plan de trabajo, que ella creía que era muy importante que en la Fiscalía hubiera servicio civil de carrera. Muchas de las personas en la Fiscalía General de la República estaban contratadas por 3 meses, sin tener la certeza de su trabajo posterior. Muchos de estos se hizo supuestamente por la corrupción y el permitir que en 3 meses se evaluara y si no funcionaba pudiera moverse, pero al mismo tiempo generó pues algo en donde la gente no tiene certeza de su trabajo ni de que puede subir en la escala a partir de las evaluaciones que hace la propia Fiscalía. Entonces la fiscal tiene la idea de que en ciertas áreas de la Fiscalía es muy importante que haya servicio civil, garantizando que no haya corrupción en la Fiscalía. Es un área donde puede tener muchas virtudes. Hay otras donde no necesariamente. Pero ya podemos hablar otro día con más detalle y informando pues en una evaluación, un diagnóstico que hemos hecho del servicio civil de carrera. Aunque sí, porque la responsable es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y Buen Gobierno. Entonces, y que nos puede informar. Sí, Raquel lo ha hecho y aquí lo podemos presentar. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Vamos acá. ¿Quién? A ver, el compañero. Hola, Presidenta, ¿qué tal? Muy buenos días a usted y a mis compañeros. Soy Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Mi primera pregunta acerca del tema es ¿qué posibilidad hay de generar algún imán, si podemos decirlo así, para aquellos emprendedores que están de aquel lado, aquella economía que está generando los mexicanos, pues se puedan dar un pellizco y traerlo para México, ¿no? Entonces, Tatiana ha hecho, ahora Ana puede platicar un poco de eso también, pero Tatiana Cloutier hizo un trabajo importante para que empresarios mexicano-estadounidenses inviertan en México. Entonces creó distintos esquemas con Nacional Financiera que permitan que pueda haber inversión en México pues de muchas empresas exitosas que se han desarrollado en los Estados Unidos. No sé si quieres comentar algo de esto, Ana. Pues es un poco lo mismo, ¿verdad? Lo que dice la señora presidenta. Hay, desde luego, Tatiana Cloutier ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido y nosotros estamos también comunicando personalmente a empresarios allá, asociaciones de empresarios. Trabajamos mucho nosotros con la que se llama la Hispanic Chamber of Commerce, US Hispanic Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de todos los hispanos. En cada una de las ciudades hay una Cámara de Comercio de hispanos. Y a veces también hay una específicamente de mexicanos, pero creo que la noticia muy buena es que el presidente de la Cámara de Comercio Hispana Nacional es un mexicano de Texas y casi toda su mesa directiva son mexicanos. Entonces, eso nos ha ayudado y estamos activamente creando un sistema para que
esto no sea nada más de vamos a hacer una convención o vamos a hacer una reunión, sino que sea algo sistemático, que haya una base de datos, que haya una serie de eventos planeados, pero no 1 ni 2 al año, sino 10 diferentes, también iniciativas por estado. Entonces, sí, tienes toda la razón, hay mucho que hacer, es trabajo, pero creo que es una sinergia espectacular que cuando juntas tú las 38 millones allá y los 132 acá, hay muchísimo que aprender. Gracias, Presidenta. La segunda pregunta sería, el día de ayer la Secretaría de Educación informó a México de que se amplían las vacaciones, si podemos decirlo así. Claro, los jóvenes muy contentos, los niños también muy contentos. Pero aquí en este tema, Presidenta, sabemos que venimos arrastrando, desafortunadamente, pues algunas cuestiones con materia del confinamiento del COVID. ¿Cómo ven o cuál fue el análisis que le reportaron referente a esto? Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues este actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones, pero pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces una propuesta, todavía no está el calendario completo y pues vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva, ¿no? Pero adelantar viene una propuesta de los propios maestros y de los secretarios de Estado, de Educación, perdón, de varios de los estados. Gracias. Y por último, Presidenta, hace un año nos estaba platicando usted acerca de lo que viene siendo las declaraciones anuales de las personas físicas, sobre todo en el tema de las devoluciones de los impuestos, estos que hace un año pues había pues mucho que decir. ¿Cómo se trabajó este año especialmente o qué reporte tiene por parte de la Secretaría de Hacienda frente a estas declaraciones y su trabajo, que en este caso de devoluciones? Hay incluso aumento en la devolución del IVA. Hay algunos sectores que dicen que se está tardando más la devolución del IVA. Hay una regla que se establece en el Código Financiero de cuánto tiempo tiene la Secretaría de Hacienda para regresar el IVA y se cumple siempre, nunca se va más allá de lo que está establecido en la norma. Entonces, de todas maneras, ayer nos reunimos porque he estado recibiendo, pues así como recibo a los trabajadores, voy a las giras, veo a la gente, también recibo pequeños empresarios, medianos empresarios, que nos han estado pidiendo que haya también simplificación de trámites todavía más para las pequeñas y medianas empresas, o micro, pequeñas y medianas. El presidente López Obrador hizo algo muy bueno, que es el RECICO en Hacienda, que es un régimen simplificado para las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales, o sea, las empresas con cierto número de trabajadores o cierto número de ingresos. Y ha ayudado muchísimo porque es un régimen muy simplificado que les ayuda mucho. Entonces ellos ahora están pidiendo que haya un régimen simplificado también en el IMSS, en la Secretaría del Trabajo y en otras áreas que les permitan pues que no tengan que hacer tanta burocracia, tanto papelerío para poder desarrollarse. Y estamos trabajando en ello, viendo la manera en que esto puede ser así. Le agradezco, Presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos de este lado, a ver, de la gira de Sonora, pues luego, si quieren hablamos en Sonora, ¿no? Pues nos vamos para allá. A ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Presidenta, es un único tema que voy a abordar con usted. Con datos de Naciones Unidas a febrero
del presente año, la población de Gaza han perdido la vida, han sido asesinados 72.045 personas en la Franja de Gaza. En los datos de UNICEF, también a febrero de este año, son 21.289 niños y niñas asesinados. Eso nos da un velorio por día durante los próximos 58 años, si hiciéramos un velorio por día. En ONU Mujeres, el dato que informa hasta febrero también de este año, son 38.000 mujeres y niñas que han perdido la vida, que han sido asesinadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza. Eso nos da un velorio por día en los próximos 104 años. El genocidio se sostiene, es sostenido contra la población palestina en Gaza. Hay otra vez una Global Sumu Flotilla que partió el 12 de abril, que fue detenida en aguas internacionales, pero muy retirado, más de 1.000 kilómetros de distancia de Gaza. Esta flotilla fue interceptada, fueron 22 embarcaciones interceptadas, fueron sujetas a tortura y maltratos crueles e inhumanos, entre ellos una mexicana también, Abril Rojas Ángel, que ya se encuentra acá, que hicieron las gestiones los embajadores, el embajador de Grecia particularmente. Hemos documentado, y la Global Sumu Flotilla ha documentado tortura sexual, no solamente tortura física, contra hombres y mujeres que fueron detenidos de forma ilegal en aguas internacionales a la altura de Grecia. Hoy salieron nuevamente, hace pocas horas partieron de Grecia la Global Sumu Flotilla con 38 embarcaciones, más otras 20 que se estarán incorporando, se dirigen hacia Turquía y ya de ahí tomarán una decisión final para intentar llevar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza hacia el pueblo palestino y abrir este corredor humanitario. El día de ayer hubo una conferencia de prensa aquí en el Club de Periodistas de la Global Sumu Flotilla y se está solicitando los familiares de esta flotilla y la Global Sumu Flotilla México un encuentro con usted, una entrevista con usted, y quisiéramos saber si eso es factible, porque ahorita otra vez se corre el riesgo de una intercepción ilegal. Y quisiera saber si usted está en disposición de atender a los familiares de esta flotilla. Sí. Primero, siempre nos hemos manifestado en contra del genocidio en Gaza. Segundo, somos el gobierno de México que por primera vez reconoció como embajadora o a la primera embajadora de Palestina en México, no una representante diplomática, sino una embajadora como tal. Y siempre hemos pensado que debe darse todo el apoyo para que Palestina sea reconocido en toda su amplitud como un país, como un Estado. Y que, como dice nuestra Constitución, debe reconocerse como Estado su autodeterminación y que se construya la paz en esa zona. Esa siempre ha sido nuestra posición y la defendemos. A ti te tocó estar en una de las flotillas y siempre buscamos la protección de los mexicanos. Así como se mencionó en el caso de los consulados, nuestra obligación siempre es proteger a los mexicanos en cualquier situación. Puedo recibir a los familiares de quienes van en esta flotilla, sobre todo con la visión de la protección de los mexicanos y las mexicanas que van en estos barcos, buques de ayuda humanitaria. Entonces podemos recibirlos. Hoy le di instrucciones a Roberto Velasco que hablara con los familiares para que por lo menos el secretario de Relaciones Exteriores esté en contacto y en todo caso ver si nos podemos reunir. Siempre vamos a estar a favor de la defensa de las niñas y los niños en el mundo entero.
ninguna guerra puede pasar por encima de la infancia, de las mujeres, de la población civil. Usted sale a Sonora este fin de semana. ¿Sería factible el lunes poder tener un encuentro con usted? Pues vamos a ver cuándo. Por lo pronto que hable el secretario de Relaciones Exteriores con ellos y ya nos ponemos de acuerdo. El presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente Ignacio Lula de Brasil han hecho también denuncias porque hay dos compañeros que fueron secuestrados a 1000 kilómetros, que es Tiago, que es brasileño, y Saif, que es español. Están sujetos a torturas inhumanas e incluso están en huelga de hambre, y uno de ellos ya entró en huelga de sed también, de agua. Hay un riesgo muy fuerte sobre la condición de la vida de ellos. ¿Tendría usted unas palabras con respecto de estos ciudadanos? El respeto a los derechos humanos siempre. ¿Y la liberación de ellos? Pues sí. Liberación y además el respeto a los derechos humanos. Eso está por encima de todo. Gracias, presidente. Sí. Vamos a ver. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, ayer se publicó la ley de feminicidio en el Diario Oficial de la Federación. Usted incluso ayer agradeció en la mañanera el trabajo legislativo que se ha hecho para dar pie a esta ley con estas reformas que se han aprobado. ¿Qué significa para México, presidenta, para las mujeres, para las familias víctimas de feminicidio? Falta la ley. Hasta ahora lo que se reconoció en la Constitución es que puede haber una ley general para atender a las víctimas y al delito de feminicidio. Ahora viene la ley general. ¿Qué quiere decir una ley general? Que todos los estados tienen que adoptarla. Cuando nosotros estuvimos en la Ciudad de México, Ernestina Godoy desarrolló un mecanismo para erradicar la impunidad relacionada con casos de feminicidio. Es una forma de investigación y de protección a las familias de las víctimas y a la propia víctima para que haya justicia en estos casos. Este mecanismo que desarrolló Ernestina y que se ha ido perfeccionando, queremos que esté en todas las fiscalías del país. Que nunca más a una mujer se le juzgue cómo iba vestida, si había ingerido bebidas alcohólicas frente a la violencia feminicida. Que nunca más se oculte un feminicidio como un suicidio. En la medida que atendamos la impunidad en todos los delitos en México, pero particularmente en los delitos contra las mujeres, en esa medida van a ir disminuyendo. Entonces, cuando llegué al gobierno dije llegamos todas. Y llegamos todas quiere decir atender cualquier situación de violencia contra las mujeres. Y la peor violencia que puede haber contra una mujer, pues es asesinarla por el solo hecho de ser mujer, que es gravísimo. Entonces lo que queremos es que todas las fiscalías estén coordinadas para atender cualquier caso de feminicidio para que haya cero impunidad. Gracias, presidenta. Y también regresando al tema del trabajo con Estados Unidos, preguntarle sobre el tráfico de armas. En una reciente entrevista al director de la Oficina de Aduanas de Nuevo Laredo, Alberto Flores, ha mencionado que se ha incrementado de octubre del año pasado a la fecha el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país a través de puentes fronterizos como el de Nuevo Laredo y Nuevo León. Pues esto reflejado en un mayor número de armas y cartuchos asegurados en este último año, que incluso supera a lo incautado en el año fiscal de 2025. Saber qué información tiene al respecto y cuál sigue siendo, presidenta, la petición y los retos con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema. Con el gobierno de Estados Unidos, desde que entró el presidente Trump, hemos buscado, porque así debe ser, una buena relación en todos los temas, porque somos
países vecinos, más de 3,000 kilómetros de frontera, porque compartimos problemáticas, porque hay 38 millones de mexicanos viviendo allá y aquí hay quien dice que son cerca de 2 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en México. Migración está haciendo la revisión. Por lo menos 1 millón viven en México. Somos socios comerciales, la integración económica de ambos países es muy grande, lo cual beneficia a Estados Unidos y beneficia a México. Y hemos buscado siempre una buena relación. Siempre hemos dicho, y se lo he dicho personalmente al presidente Trump, y eso ha permitido establecer una buena relación, que nosotros somos un país que queremos una relación de iguales, que demandamos respeto, igual que ellos demandan respeto de nosotros, y que nuestra relación se basa en el respeto a nuestras soberanías, a nuestra territorialidad, y que lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, en primer lugar hay que atender las causas. Como lo dije ayer, a mí me parece muy, muy relevante que un documento que salió publicado hace 4 días de la estrategia de Estados Unidos frente a el problema de las drogas, por primera vez reconocen, y esto es muy importante, el consumo de drogas en Estados Unidos y atenderlo no solamente evitando la llegada de drogas de otros lugares a Estados Unidos, sino atenderlo desde la perspectiva de salud pública. Eso es algo que nosotros siempre lo hemos mantenido y que nos da mucho gusto que lo hayan reconocido en su estrategia. De igual manera nos da mucho gusto, porque ha sido también tema de conversación con el presidente Trump, que reconozcan la importancia de evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México para no fortalecer a los grupos delictivos en México. Entonces, esto es muy bueno y eso es lo que hay que poner en el centro, los avances que hemos tenido en la coordinación. Habrá algunos de aquel lado de Estados Unidos y de este lado que no quieran que haya una buena relación entre ambos gobiernos, pero yo estoy segura que se van a quedar con las ganas. Los mexicanos que van allá a Estados Unidos a hablar mal del gobierno de México, pues no tienen ningún futuro en México ni en Estados Unidos. Algunos grupos en Estados Unidos que buscan que haya una mala relación con México, pues yo creo que también se van a quedar con las ganas, porque lo que hay que poner, respetando nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestro territorio, lo que hay que poner siempre pues es buscar una buena relación, y hasta ahora el presidente Trump con nosotros ha sido muy respetuoso. ¿Qué le demandamos siempre a él? Pues que los mexicanos que viven allá sean también protegidos y reconocidos. Gracias, presidenta. Y ya por último, la semana pasada se dio a conocer que un juez ordenó reabrir el caso contra Joaquín Azón e integrantes de La Luz del Mundo por delincuencia organizada, entre otros delitos en México. Y a pesar de que se trata, bueno, pues de otro poder independiente al Ejecutivo, saber su opinión al respecto, presidenta, ya que tuvo mucho que ver la insistencia de las víctimas en este caso para que se reabriera aquí en México esta investigación. Sí, hay que preguntarle a la Fiscalía. La fiscal general de la República en las reuniones que tenemos en el Gabinete de Seguridad lo mencionó, que había sido una decisión de ellos reabrir el caso, que no se cerrara, y pues ellos tienen que dar toda la información de cuáles fueron las razones por las cuales buscaron que se reabriera el caso y cuáles son las pruebas que tienen frente a esta investigación que están haciendo. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos acá. Petróleo. Vamos, otro día hablamos de petróleo. A ver aquí, la compañera.
Muy buenos días, presidenta, invitados y a todas mis compañeras y compañeras. Me estaría regresando al tema inicial. De acuerdo a la contribución de los 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense que mencionaron, ¿cómo se está traduciendo este peso económico en una mayor capacidad de defensa de derechos laborales y humanos en nuestros connacionales allá? Como primera pregunta. Pues especialmente en Estados Unidos, entre más poder económico, más poder de todo tipo, desde luego. Todavía tenemos mucho que avanzar. Como dije anteriormente, el poder económico viene muchas veces de la generación nueva, de los hijos de esos inmigrantes, y son muy asertivos, y son muy directos, y son muy orgullosos. Nosotros vemos en todos los reportes que hacemos cómo se refleja eso en su forma de ver la vida, en su forma de manifestarse. Tienen muchísima voz. Entonces es un proceso. Todos los años se incorporan millones de jóvenes a la fuerza laboral a los 18 años, una gran parte, de hecho como no sé si se acuerdan que el año pasado les contaba, el 78% de la fuerza de trabajo nueva viene de la comunidad latina en Estados Unidos. Entonces imagínate cómo eso se está desarrollando poco a poco, pero lo estamos viendo. Y yo creo que, como decíamos anteriormente, esto no se trata de ganar y de ser el líder y de querer ser injusto. Lo que queremos nada más es el lugar justo, el lugar en la mesa que nos corresponde por tener esta contribución tan importante económica. Entonces, a tu pregunta, en corto plazo se está dando pausadamente, pero se está dando, y bueno, lo importante es alzar la voz, ¿no? Alzar la voz cuando uno tiene razón y hacer que tanto los americanos que no son latinos como los americanos que son latinos entiendan el valor tan importante que tenemos, porque la realidad es que si somos el motor, sin el motor las cosas no funcionan tan bien. Como segunda pregunta, también nos estaba exponiendo que el crecimiento de la población de origen mexicano es casi el doble del promedio nacional estadounidense. ¿Qué sectores específicos están impulsando este diferencial de productividad y cómo están influyendo este dinamismo en la estabilidad económica de las comunidades de origen aquí en México? Pues fíjate que todas las industrias, todas están creciendo. Como les estaba diciendo, en porcentaje a veces crecen más las industrias muy sofisticadas, como le dicen en Estados Unidos STEM, como la tecnología, las ciencias, porque son los chicos que están entrando a esas materias, ¿no? Que están yendo, sus padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y ellos sí tienen la oportunidad de ir a la universidad. En medicina, por ejemplo, hay un gran influjo. En ingeniería, no sé si recuerdan también que nosotros hacemos reportes con la Asociación Nacional de Ingenieros Hispanos, y bueno, tenemos el número que es fabuloso, que en 2010, y esto te va a dar un poco una idea de cómo está creciendo ingeniería para los mexicanos. En 2010 había 4% de estudiantes de ingeniería en Estados Unidos. El día de hoy, de latinos, en 2021 ya había 16. Estás hablando que se cuatriplicó en 11 años. Entonces, estamos midiéndolo, estamos creando metrics, ¿no? Para mediciones para poder darles un número, pero está sucediendo. Es que a veces, voy a hacer un comentario muy personal, pero a veces se dice que a lo mejor por eso a veces los latinos están atacados, porque estamos dándole duro. Estamos creciendo muy rápido, en forma muy buena y muy positiva, pero sí estamos creciendo muy rápido. Muchas gracias. Y bueno, si me permite concluir con una última pregunta, presidenta. Tras el impacto que generó la visita de este grupo musical BTS a México, ¿su gobierno está contemplando otros acercamientos de otros artistas para atraer a más artistas internacionales aquí a la ciudad? Bueno, nosotros no lo hacemos. La Secretaría de Cultura tiene un programa que se llama, con otras secretarías, Jóvenes Transformando México. En este programa de Jóvenes Transformando México, uno de los objetivos es dar acceso a la cultura a muchos jóvenes que no pueden pagar un boleto en el Foro GNP o en algún otro auditorio, que son pues muy caros. Entonces, no es justo
que tu artista favorito, que tú no lo puedas ir a ver en vivo porque no tienes recursos económicos. Entonces lo que buscamos, ayer lo mencionábamos, con los conciertos gratuitos en el Zócalo o en otros lugares, pues es que se pueda tener acceso de manera gratuita a la cultura, a las actividades culturales, de todo tipo, desde el pop hasta el regional mexicano, hasta la ópera, hasta la música clásica, todos los géneros de la música. Como en el Zócalo, pues ya se hizo, la jefa de gobierno lo sigue haciendo, nosotros lo hicimos y tiene ya varios gobiernos que lo venimos haciendo. Ahora la idea pues es hacerlo fuera de la Ciudad de México. Entonces por eso Claudia Curiel está organizando estos conciertos en toda la República, buscando que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso gratuito a estas actividades. En ese sentido lo promovemos. Ahora, por otro lado, y quizá tiene que ver, pero por otro lado, la industria del espectáculo, vamos a llamarlo así, ha crecido muchísimo en México, muchísimo. Tiene una derrama económica enorme. Los artistas de todos los países quieren venir a México, porque además hay algo muy especial. Lo dijeron aquí el grupo BTS, la vibra, la energía de un concierto en México no hay en ningún otro lugar del mundo. Por eso hasta Fórmula 1 gana siempre en México todos los premios, porque aunque sea caro los boletos, pues se vive una energía muy distinta a la que hay en otros lugares del mundo. Cada vez que viene una cantante, un cantante famoso a México, pues se va con el corazón lleno. Esa industria del espectáculo en el país ha crecido muchísimo, está dejando una derrama económica enorme. Tienen también, por ejemplo, CESA tiene un acuerdo con otra empresa internacional y eso ha permitido pues traer a otros artistas. Digo CESA como muchas otras empresas del espectáculo en nuestro país. Entonces, eso mismo pues también impulsa el que cuando vienen a México, pues a lo mejor se quedan a un concierto gratuito en algún lugar. Y es algo muy bueno para las y los jóvenes. Entonces, nosotros en la medida de lo posible, pues vamos a buscar el acceso gratuito, porque pues es triste. Hay un video que se hizo viral, creo que lo tomó uno de ustedes. ¿Lo puedo decir? Carlos lo tomó. ¿Por qué no lo pones? Es muy bonito. Me lo pasó Paulina ayer. Es de una mamá con su hija, que vienen que vinieron al Zócalo bueno, no, ni cantaron pues, nomás fue para saludar a quienes quieren este grupo. Bueno, no sabemos todavía, depende mucho de sus productores y todo. Por lo pronto lo que conseguimos es que regresen a México. Eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces ahora regresan a México en el 27 y la otra parte pues ya vamos a seguir gestionando a ver si es factible o no, pero todavía no es una realidad. Pero miren la emoción. Un saludo a la mamá y la nena que vinieron al Zócalo. México es una buena casa. Pues a mí hay algunos conductores por ahí que me criticaron, me dijeron, ¿cómo usar el Palacio Nacional para que los artistas salgan a saludar? Es algo lindo, es poderle dar a muchos niñas, niños, jóvenes, pues la posibilidad de ser saludados por sus artistas favoritos. Por eso decía, quitémosle la política a eso, es nada más, es un gesto. Y siempre vamos a buscar que haya conciertos gratuitos, siempre vamos a buscar para que todas y todos tengan acceso
a artistas que de otra manera no podrían ver. ¿Ah, sí? Ah, mira qué bien. ¿Se tiene contemplado algún artista próximo, independiente a BTS? Bueno, vamos a traer aquí al Palacio, no, fue algo especial. A lo mejor sí, no digo que no, no en este momento. Cuando era jefa de gobierno, me dijeron, ¿no? Hay un grupo que llenó, creo que 15 foros soles se llamaba entonces, no era gente, o no sé cuántos. ¿Y quién es ese grupo? Pues no lo conocía. Pero es Grupo Firme. Y entonces los llevamos ahí a la jefatura de gobierno para que cantaran ahí y después afortunadamente conseguimos que vinieran a cantar en el Zócalo. Pues porque son grupos que tienen una popularidad enorme y que de otra manera no hay acceso. Entonces, en la medida que lo podemos hacer, lo vamos a hacer y sobre todo, pues, acceso gratuito a los conciertos. Pues vamos a pedirle a Claudia que venga. El lunes viene porque viene la segunda edición de México Canta. México Canta fue todo un éxito y sobre todo en la relación México-Estados Unidos de los jóvenes. Fue algo muy bonito en el sentido de que jóvenes con talento pudieron tener la oportunidad pues de participar en este concurso con su música, buscando que los contenidos no tengan que ver con temas violentos, sino con temas separados de las drogas, de la violencia, y que la música sea una forma de construir paz. Han ido a visitar los jóvenes que ganaron muchos lugares del país, muchísimos. Y ahora viene la segunda edición, que pues tiene sus características, ya la va a venir a presentar Claudia, también como parte de Jóvenes Transformando México. A ver, la última de… Gracias, presidenta. Inés Arroyo de ACI de Hidalgo y ACI México. Acá atrás de ti, mira, de una vez. Gracias, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Sobre su agenda de la visita a Sonora, si nos podría comentar un poco y también si tendrá, parte de los eventos oficiales que va a tener, algunas reuniones con alguno de los sectores ahí en el estado. Hoy vamos al Plan de Justicia del Pueblo Seri. Ahí vamos a inaugurar un acueducto. Mañana vamos a la inauguración del Hospital General de Zona número 15, Ernesto Ramos Burs. Después el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, que vamos a restituir más tierras. Y la inauguración del Comedor Escolar de la Niñez. Luego vamos a la entrega de títulos de concesión de agua, productores y la inauguración de un canal de riego en Navojoa, luego a la supervisión del Hospital General de Zona de Navojoa, también vamos el domingo ya a Pensión Mujeres Bienestar, porque es Día de las Madres, vamos a tener ahí un pequeño concierto para las mamás en Sonora, es esencialmente la gira que vamos a hacer. ¿Y alguna reunión con algún sector no va a tener? No en particular. Gracias, presidenta. En un segundo tema, presidenta, en Sonora se registró el caso del homicidio de una menor de 15 años de nombre Leila. Esta jovencita fue asesinada por otras dos jovencitas de 15 y 30 años que incluso grabaron el crimen y le llegó a la familia, ¿no?, de este crimen. Activistas han propuesto el que se debe de promover una revisión del marco legal para menores que cometen delitos graves y reciben sanciones que consideran mínimas. Estos activistas, igual que la familia de Leila, ¿no?, que ya se ha pronunciado pues por las sanciones que han recibido estas dos jóvenes. ¿Cuál sería su postura y la del gobierno a esta petición y si contempla impulsar cambios a la ley para este tipo de delitos en menores? Puede revisarse,
Y en todo caso tiene que ser una decisión colectiva, ¿no? Yo pienso que en estos casos siempre hay que atender las causas. Lo punitivo es importante porque es la ley. Hay que cumplir con la ley y no debe haber impunidad. Pero una parte fundamental de cualquiera de estas situaciones es atender de fondo, que es lo que lleva a estas jóvenes a cometer un homicidio como este. Entonces hay que profundizar más todavía en la atención a las causas. Y lo otro puede revisarse, pero es muy importante y por eso pues este trabajo intenso que hemos estado haciendo de Jóvenes Transformando México, para que tengan más acceso a la educación, más acceso a las actividades deportivas, a la cultura, que haya mucho más programas colectivos y también el programa de salud mental que presentamos, el ABC de las emociones, que está entrando a todas las escuelas y en la que queremos que participen madres y padres de familia. Porque en una situación como esta tiene que haber una atención social, no solo del gobierno. Es decir, las familias tienen que participar en atender a sus hijas, a sus hijos, de la mano del gobierno. Ese es uno de los grandes valores que tenemos los mexicanos que no podemos perder. Frente a nuestro país vecino, nuestro Estados Unidos, país vecino, hermano, socio, que han enaltecido lo material, porque así ha crecido Estados Unidos. El American Way of Life tiene que ver mucho con lo material. El tener como base de la felicidad. Y por supuesto que queremos que todos vivamos bien y tengamos lo indispensable. Pero no es lo material lo que te debe dar la felicidad, no es el tener más, no es el acumular más. En Estados Unidos los jóvenes a los 18 años salen, la mayoría de ellos, del núcleo familiar. Aquí no. Aquí mantenemos mucho al núcleo familiar. Y México se construyó sus familias por un sentido espiritual, de valores. Y eso, entre otras cosas, viene de los pueblos originarios. Por más que quieran enaltecer a Hernán Cortés. Los pueblos se fueron a las montañas cuando la conquista o la invasión española para mantenerse libres. Y gracias a eso conservaron valores comunitarios. No se nos olvide que los pueblos originarios, la tierra es comunal. No es individual, es comunal. Eso habla de un sentido comunitario muy especial. Y esos valores son los que han quedado grabados en las familias mexicanas. Entonces, ese valor de la familia, de la fraternidad, del no abandonar a nadie, de siempre estar atento a nuestras familias como lo hacen nuestros hermanos mexicanos, que siempre están atentos a sus familias aquí y allá. Ese valor familiar, espiritual, es muy importante que lo conservemos, que no lo perdamos, que el excesivo uso de las redes sociales no nos lleve a perder ese valor espiritual de nuestras familias. Y eso tiene que ver con madres y padres, tiene que ver con hermanas, hermanos y con el gobierno también, pero es un asunto social. Entonces, situaciones como estas que ocurrieron, pues tenemos que atenderlas, sí, en la parte de justicia y de que no haya impunidad, pero también desde las causas más profundas. Y entre todos tenemos que conservar esos valores que le dan a México esa fuerza cultural y del pueblo y de identidad que tenemos las y los mexicanos. Eso es lo que nos da una profunda identidad y además dignidad frente a cualquier situación.
Eso lo tenemos que conservar. Esa es parte del ser mexicana y mexicano. Gracias, Presidenta. En una tercera pregunta, preguntarle si en estos últimos días ha tenido alguna comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de este tema de las acusaciones. Estuvo muy bueno porque salió una fotografía del presidente López Obrador en el colegio militar, ¿no? Y decían que yo lo había ido a ver a Palenque ese fin de semana. ¿Qué comunicación tenemos con el presidente López Obrador? Pues lo que nos da el ser parte de un proyecto de transformación. Veo a su esposa de vez en cuando, pues porque la quiero, porque somos amigas de hace tiempo, no porque no tenga comunicación con el presidente López Obrador, pues no voy a dejar de ver a Beatriz, ¿no? Nos conocemos desde el gobierno de la ciudad y hemos mantenido una relación de amistad. Entonces, muy de vez en cuando, no es muy seguido, pero nos hemos llegado a ver y hablamos de nosotras, de la familia, de cómo está, de su trabajo académico, de mi nieto, en fin. Pero una comunicación con el presidente pues no hemos tenido, más que lo que nos da ser parte de este mismo proyecto de transformación. Y sobre este mismo caso de las acusaciones de Estados Unidos, bueno, de esta oficina del Departamento de Justicia en contra del gobernador con licencia Rocha Moya y otros 9 personajes, preguntarle si va a buscar en un futuro, en los próximos días, algún diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto. Tenemos muchos temas en común, entre otros, pues, los mexicanos que viven allá, y también el tema comercial y muchos otros temas. Y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. Nosotros no estamos de acuerdo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación. Pues siempre digo, nosotros lo que recibimos fue de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de Relaciones Exteriores, una solicitud de detención urgente con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Ante ello, Relaciones Exteriores, con apoyo de la Fiscalía, respondió que se necesitaban más pruebas, que con lo que se había presentado no era suficiente para esta detención urgente, pero así lo vemos, fue una oficina del Departamento de Justicia. Y sí hay quien quiere que no haya una buena relación aquí, pues, o sea, buscan la oposición en México, los comentócratas, además de las mentiras que dicen, porque dicen una cantidad de mentiras impresionantes, o sea, parece como si estuviera los conductores metidos en la reunión de seguridad, grabando las conversaciones e inventando, ¿no? ¿Quién es su informante? Porque la verdad pues es muy mal informante, porque no tiene nada que ver con lo que ocurre en el gobierno. Es como cuando inventaron que había un problema en el área de comunicación social del gobierno. ¿De dónde sacaron eso? Es lo mismo que en el gabinete de seguridad se discutió que la presidenta está muy tensa porque, ay, por favor, son puras invenciones. Invenciones del presidente López Obrador. Ayer el Universal sacó unas cosas, la verdad, sin ninguna fuente, de los hijos del presidente López Obrador. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes? Se le contestó Andrés Manuel López Beltrán a Loret de Mola, como diciéndole, oye, que había recibido dinero de no sé qué grupo de la delincuencia organizada. Bueno, por Dios, ¿todo para qué? Para buscar un enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos.
o que desde Estados Unidos generen una condición de mala relación con México. Ahí van a hablar en Fox News, ayer estuvo Lili Telles no sé en qué medio en California, primero diciendo mentiras y segundo, ¿qué busca? O sea, ¿para qué se va allá? Porque no le habla a los ciudadanos mexicanos que están allá y que votan aquí, no le habla no sé a quién en Estados Unidos. Los presidentes de los partidos políticos de oposición que van a Estados Unidos a hablar mal de México. ¿Qué buscan? Pues una confrontación. Pero pues hemos tenido muy buena relación hasta ahora. Ahora sí que qué necesidad, como diría el querido Juan Gabriel. Entonces, son grupos que no quieren que haya una buena relación. Nosotros siempre vamos a defender la soberanía, vamos a defender el derecho de México, vamos a defender el cumplimiento de la ley, vamos a solicitar pruebas cuando se presente una situación como la que vivimos. No queremos injerencia en los asuntos políticos de México porque no la debe haber. Pero eso no quiere decir que no busquemos siempre una buena relación por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de la relación de ambos países, siempre diciendo lo que pensamos, sin bajar la cabeza, con orgullo de ser mexicanas y mexicanos, con dignidad, defendiendo a México, pero buscando una relación cordial y manifestando cuando no estamos de acuerdo, así como ellos pueden manifestar cuando no están de acuerdo, pero eso no quiere decir otra cosa. Entonces, lo que vivimos ahora con el gobernador con licencia de Sinaloa y otras 9 personas, pues nosotros lo que actuamos es diciendo pruebas. Lo que vivimos en Chihuahua, que 2 ciudadanos norteamericanos participaron en un operativo en Chihuahua, ¿qué es lo que dijimos? Pues eso no está bien. No está bien Estados Unidos, porque ese no es el acuerdo, y además nosotros tenemos leyes y una constitución que hay que respetar, pero sobre todo no está bien a las autoridades de los estados, particularmente el estado de Chihuahua, que incumplan con la ley, porque ellos conocen la ley. Es decir, sobre todo es a las autoridades mexicanas y con la nota diplomática particular a Estados Unidos, para que se conserve la buena relación, que se respete, que nos respetemos mutuamente. Entonces, han querido tomar esta situación ahora como la gran afrenta al gobierno de México. ¿Qué hacemos nosotros? Cabeza fría. Imagínense si nos aceleramos frente a una situación así. No, es saber qué es lo que hay que hacer, pedir pruebas. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el caso de Chihuahua? Fiscalía ve si se violó la ley o no, si hay algún delito que perseguir. Así de sencillo, sin más, sin otra cosa. Presidenta, ya nada más para precisar, en el próximo diálogo que se dé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usted pondrá sobre la mesa este tema de Sinaloa. O sea, usted hablará de esto. O sea, bueno, para eso hay un secretario de Relaciones Exteriores que está hablando con el embajador o con las autoridades de Estados Unidos. Pues para eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo espero que tiene su vía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la cual se le están pidiendo pruebas. Entonces, por eso yo dije, a ver, si es un asunto judicial, que se cumpla con la ley. Si es un asunto político, esa es otra cosa. Y entonces ahí sí, pues no queremos injerencia. Así como ellos no quieren injerencia en la selección de México en las elecciones de Estados Unidos, tampoco queremos que usen a México para la elección de Estados Unidos. Así también nosotros pedimos que las elecciones en México pues se desarrollen sin injerencia de ningún país.
Igual se lo decimos a la presidenta de la Comunidad Española. O sea, viene aquí a pedir inversiones o algunas otras cosas, está muy bien. Pero si su interés es político, pues tiene derecho a venir a hablar. No vamos a coartar su libertad de expresión. Ahora, no creo que le sirva a quien la trajo, pues porque no va a ayudar que hable de Hernán Cortés y la conquista para ganar una elección en nuestro país. Pero pedimos siempre respeto, igual que ellos piden respeto. Entonces, esa es nuestra posición y siempre va a ser nuestra posición esa. Con dignidad, con la dignidad que tiene el pueblo de México, con esa misma dignidad, la representante del pueblo, que es la presidenta, pues se presenta ante todas las naciones del mundo, con mucha dignidad, pidiendo siempre respeto, pero buscando siempre que no haya confrontación, sino una buena relación y la solución de cualquier problema. Es un tema judicial que presenten las pruebas. Gracias, presidenta. ¿Qué dice Saruca? No sé si ya vio lo que publicó. Oigan, ya son 9:12. No sé qué publicó Saruca, no lo he leído. Acusándolos de que están haciendo política. Bueno, imagínense, pues cómo un mexicano va a acusar de que los consulados están haciendo política en Estados Unidos. O sea, por favor, está mal eso, está mal. Entonces, los consulados, todos los cónsules deben respetar la política en Estados Unidos, no deben intervenir en la política de los Estados Unidos, es en la instrucción que tienen del secretario de Relaciones Exteriores y de la presidenta. Ahora, sí tienen la obligación de proteger a los ciudadanos mexicanos, porque esa es su función, y de reunirse con ellos y de buscarlos cuando estén en las filas y de atenderlos bien y de buscar la protección de sus derechos humanos siempre. Y así actúan. No tenemos ninguna queja de algún consulado que esté haciendo otra cosa. Todo lo demás pues es más bien propaganda, no tiene que ver. Sí, pues está mal, pero no lo ve bien tampoco ni los mexicanos tampoco. Bueno, ya vámonos. Los dejo y me voy aquí con el 10 de mayo con mi mamá, la voy a ir a ver a su casa. Vamos a Sonora, regresamos como a las 4 de la tarde, creo, más o menos. Y de ahí me voy a ir a ver a mi mamá. Gracias. Felicidades a todas las madres. Feliz 10 de mayo. Felicidades a todas. Los dejo con Suave Patria. Gracias. Kimi, amigas, amigos, muy buenos días. Les acabo de saludar en la lengua ñatro, el mazahua, como muchas y muchos de ustedes lo conocen, una de las 5 lenguas que se hablan en el Estado de México. Hoy tenemos el placer de compartir con todas y todos ustedes un nuevo encuentro en nuestra suave patria. Este espacio que nos permite abrir la mirada al México que atraviesa las barreras del lenguaje, del color de la piel y de las diferentes creencias, para proclamarse como un país libre y soberano. Y como lo dijo nuestra presidenta, los pueblos y comunidades indígenas son la verdadera reserva de los valores del México de ayer y de hoy. Y justamente de eso les queremos hablar, del trabajo artesanal, como un homenaje a la unidad, a la familia, pero sobre todo al ingenio mexicano, porque donde muchas y muchos vemos un simple elemento natural, en nuestra suave patria vemos una oportunidad de hacer arte. Por favor, acompáñenme para ver cómo la luz se transforma en una herencia. En Metepec, el vidrio no solo es vidrio, es oficio, es tradición y es herencia. Aquí las manos de los artesanos convierten la luz en memoria, porque cada vitral que nace en este pueblo mágico lleva dentro siglos de ingenio mexiquense. Por eso los vidrios de Metepec son importantes, porque nutren la identidad de un pueblo que hizo del color su lenguaje y lo transformó en arte. En los vitrales mexiquenses, cada color es raíz, cada figura es ingenio y cada destello es oficio que mantiene viva a la comunidad.
La tradición llegó a mí por parte de mi padre. Él estudió este arte y pues desde pequeño, pues se puede decir, nací entre vidrios y pues ya es el gusto por el material y los trabajos que realizamos. Estuve estudiando aquí en Toluca, en la Escuela de Artes Plásticas, en un principio. Después en la Ciudad de México y de ahí me regresé a Metepec. En ese tiempo, con esos años, no había aquí en todo el Valle de Toluca quien hiciera vitrales. De hecho, fui el introductor. Uno de los más grandes vitrales del mundo se encuentra en Toluca. Un rompecabezas de 3,000 metros cuadrados armado por 60 artesanos. A partir de que se realizó esta obra del Cosmovitral, coautoría de mi papá Bernabé Fernández García con el maestro Flores, pues sí se vino un auge. Lo que veo pues es la satisfacción de disfrutarlo, porque sí, en cada trabajo nos empleamos al 100% con todos los conocimientos que tenemos en bien del mismo vitral y pueda lucir. El vidrio y la luz siguen siendo hoy en día los protagonistas en las cuidadosas obras de nuestros artesanos. Y Metepec, el venturoso lugar de México donde la luz se convierte en arte. Acabamos de ver cómo el arte del vitral en Metepec no solo es un oficio, es el legado luminoso que las familias mexiquenses han regalado al mundo. Y son estas mismas familias que transforman la luz en imagen, en una flor, en un rostro religioso y hasta en un jardín que nace del vidrio cuando el sol lo atraviesa. Amigas y amigos, México es el lugar donde nuestra soberanía también se defiende con arte. Poco. Muchas gracias. Gracias.